Bueno, ahora vamos a dar inicio ahí con este webinar. Vamos a ver la parte que vienen siendo soportes y resistencias, cómo se forman, cómo colocarlos dentro del gráfico, cómo podemos interactuar con ellos para nosotros poder tomar decisiones sobre entradas y salidas dentro del mercado. Aquí vamos a ver el índice del Standard & Poor's 500, ¿sí? Vamos a ver dónde colocarlos. Si se fijan, ahorita tenemos un gráfico en limpio. Aquí simplemente es la tendencia que está tomando. Vamos a ver cómo identificar una tendencia, cómo seguir una tendencia. Aquí estoy en un gráfico, en un time frame de una semana, ¿sí? A ver, permíteme un segundo porque se está ingresando más gente. Y Ok, les comentaba, estábamos aquí viendo el índice del Standard & Poor's. Aquí pues está en vivo, estamos en la página de TradingView, es la página que utilizo para guardar mis gráficos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder empezar a colocar los soportes y las resistencias es tener que identificar la tendencia que se encuentra. Las tendencias son principalmente de tres tipos, ¿sí? Es tendencia alcista. Tendencia alcista cuando un movimiento es de abajo hacia arriba, ¿sí? El otro movimiento es una tendencia bajista, que sería en el lado contrario, de arriba hacia abajo, y su movimiento en rango, ¿sí? El movimiento en rango es cuando no se define un precio, si la oferta es mayor que la demanda es mayor que la oferta. Entonces, cuando entra en ese tipo de pausas o de acotamientos, es cuando se llama una tendencia, perdón, es cuando se llama un movimiento en rango, ¿sí? Ahora, ¿cómo la identificamos? Lo primero es que tenemos un gráfico sin ningún tipo de indicador, sin ningún tipo de línea, sin ningún tipo de cualquier objeto. Tenemos un gráfico totalmente limpio, ¿sí? Si se fijan, es un gráfico de una semana. Como lo pueden ver, viene desde el año o desde el tiempo que estamos ahorita hasta 1987. Si se fijan, pues una gráfica donde dice que la economía, al menos de este índice, ha crecido desde este precio, desde el 506, este año que marca aquí en 1994, hasta 2875, que son los tiempos más o menos de ahorita, ¿sí? Sin embargo, si yo empiezo a acercarme, a hacerle un zoom up a esto, a darle un time frame más pequeño, las tendencias o los movimientos empiezan a verse con mayor proporción o con mayor intensidad, ¿sí? Aquí si se fijan, vamos a darle un zoom in para identificar estos movimientos. Ok, aquí no se ve porque yo tengo aquí los valores muy acotados, pero vamos a empezar a dejar que se distancien. ¿Cómo? Aquí vamos a alargar esta parte. Y aquí se fijan, ya podemos ver nuestras velas con una mayor proporción, ¿sí? Ya podemos identificar los movimientos, dónde terminan una tendencia, dónde el precio se empieza a agotar y así. Entonces, vamos primeramente a lo que dijimos, a identificar una tendencia. Aquí, si se fijan, lo que nos muestra en este gráfico es una tendencia alcista, ¿sí? ¿Cómo colocamos una tendencia alcista? Nuestra tendencia alcista la vamos a colocar en los puntos donde nuestro gráfico, donde las crestas y valles toquen la parte superior o en este caso inferior, dependiendo de su movimiento. Cuando es un movimiento alcista, vamos a colocar o vamos a identificar los puntos más bajos de la gráfica, ¿sí? Aquí si colocamos una línea de tendencia, la voy a marcar aquí en este color, la podemos colocar de la siguiente manera, tocando los puntos más bajos. Este puede ser un primer punto, este puede ser el segundo punto y este puede ser el tercer punto, ¿sí? Aquí si se fijan, la tendencia sería hasta aquí, hasta identificar este. Aquí se mueve un poco porque al colocar aquí las líneas en esta aplicación, en esta página, siempre se va a los puntos máximos o mínimos, donde cierra el precio o donde lo abre. Entonces, por eso, por ahí batallé un poco en ponerlo. Pero bueno, aquí identificamos una tendencia. ¿Cuándo se define una tendencia? Tienen que tocar al menos 2 o más puntos
De preferencia que sean 3 o más para que la tendencia tenga una definición amplia. Porque aquí decimos que una tendencia no está prolongada o no está vista? Es porque, si fijan, nada más estamos uniendo dos puntos, los dos puntos más bajos, ¿sí? Entonces no se ve tan prolongado. Sin embargo, si añadimos unos puntos, los que están acá, hasta acá arriba, fíjense cuántos puntos son los que toca, ¿sí? Vamos a darle un zoom out aquí. Si se fijan, son 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ya se ve más prolongada. Aquí tenemos un pullback, que es un pullback cuando el precio descontinúa su tendencia, la rompe, sin embargo aquí vuelve a tomarla, ¿sí? Si me voy al gráfico de una semana, fíjense cómo esta tendencia casi no se alcanza a observar, ¿sí? Se opaca bastante. ¿Por qué? Porque este es el periodo simplemente que estamos tomando, ¿sí? Entonces, aquí tomamos una tendencia o alcanzamos a identificar una tendencia que es alcista. Lo voy a borrar, esta línea. Ahora vamos a identificar dentro del mismo gráfico una tendencia bajista. Igual vamos a buscarla por aquí. Si le damos más para atrás, miren, aquí se puede ver un punto donde hay una tendencia bajista. Si ven, aquí son los límites o los puntos más altos que alcanza la gráfica. Y aquí se puede ver cómo el precio se empieza a desplazar con un movimiento hacia abajo, ¿sí? Si yo dibujo una línea de tendencia, ¿para dónde es que me lo va a marcar? Si unimos todos estos puntos, 1, aquí toca otro, 2, 3, y aquí marcamos la línea de tendencia, ¿sí? Aquí se fijan la línea de tendencia, dicen, ¿hasta dónde podemos marcar la línea de tendencia? Se fijan, aquí viene un movimiento, aproximadamente son 45 grados. Estos movimientos, posteriormente en otro webinar vamos a ver cómo lo medimos, pero podemos ver qué tan intenso es el movimiento de la tendencia, ¿sí? Aquí aproximadamente son 45 grados en este movimiento. Y si se fijan, sigue el movimiento bajista, bajista. Podemos prolongar nosotros la línea. Vamos a prolongarla hasta acá, ¿sí? Imagínense que nosotros hubiéramos estado operando en estos tiempos, ¿sí? Aquí está nuestra línea bajista y el precio toca el techo, se regresa. Toca el techo, se regresa. Aquí no alcanza a tocarlo. Aquí, de hecho, el movimiento es muchísimo más prolongado. ¿Qué se hace en estos casos? Hay una especie de que llamamos un movimiento de abanico, donde nosotros podemos empezar a poner varias líneas en base a eso. Por ejemplo, aquí se abrió otra tendencia mucho más prolongada, que también viene siendo bajista, a partir de aquí, y se fijan, miren cómo es el movimiento, ¿sí? Que es un movimiento vertical, un ángulo muy, muy cerrado, ¿sí? Aquí fue donde el precio tomó un valor muchísimo menor y bajó de una forma mucho más abrupta, más fuerte, ¿sí? Y aquí se ve donde el precio se rompe. Vamos a extender las líneas de la tendencia para que ustedes puedan ver dónde se rompe el precio, ¿sí? Y la podemos ver, que pasa por encima de todas. Y aquí, si se fijan, el precio se rompe. Se regresa a su tendencia, vuelve a tocar y ahora sí hace un pullback para ya no regresar con el precio. Aquí, digamos que ya se rompió esta línea de tendencia. Esta tendencia se convirtió en inválida, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro movimiento y aquí otra vez el mercado empieza a tomar un movimiento alcista, ¿sí? Se fijan, va para arriba, aquí tocando los puntos mínimos, ¿sí? Aquí están los puntos mínimos y aquí rompemos esta línea de tendencia que venía de tiempo muchísimo más atrás, ¿sí? Y aquí es donde empieza, si se fijan, un movimiento en rango, o le podemos decir pautas de agotamiento. ¿Por qué? Porque el precio sí viene de tener una tendencia pronunciada bajista, alcista. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan, sus movimientos alcistas y bajistas son muchísimo menos prolongados, ¿sí? Son más cortos los movimientos. Entonces, este tipo de movimientos es cuando nosotros le llamamos movimiento en rango, que son los tres tipos de los tres tipos donde se clasifica la tendencia: alcista, bajista y en rango.
Ahora les comentaba, la tendencia bajista, en caso contrario, se tocan los puntos más altos. Cuando bajamos la tendencia bajista, tocamos los puntos más altos de nuestra gráfica, a diferencia de nuestra tendencia alcista, que se identifican los puntos más bajos, ¿sí? Ahora, basado en esto, ¿para qué nos sirve la tendencia? Basado en estos puntos, si se fijan, aquí es un punto de ruptura, ¿sí? Donde el precio se regresó. Esto puede ser considerado un soporte. ¿Por qué puede considerarse un soporte? Porque el precio se detuvo al caer en este punto, ¿sí? Al tocar este punto, el precio ya no pudo seguir bajando. ¿Y qué es lo que pasó? Se regresó. Entonces, este punto lo podemos tomar como referencia. O lo podemos tomar como nuestro soporte, ¿sí? Igual lo voy a poner de otro color. Voy a poner de color azul, ¿sí? Y de igual manera, nuestro precio estuvo subiendo, tendencia alcista, y aquí, si se fijan, se detuvo. Aquí podemos colocar nuestra resistencia. ¿Cuándo es un soporte y cuándo es una resistencia? En el caso del soporte, es cuando nuestra demanda, cuando la demanda es mayor que la oferta, nuestro movimiento ya no puede ser o ya no puede continuar bajista o ya no puede continuar hacia abajo. Por lo tanto, llega a este punto donde el precio se llega a consolidar y toca un rebote, ¿sí? Y el caso contrario, cuando la oferta es mayor a la demanda, cuando ya no alcanza este punto, el mercado también se estanca en cierto punto. Y es donde tocamos nuestra resistencia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los límites de nuestro soporte y nuestra resistencia. Ahora, basado en esto, ¿cómo podríamos hacerlo o utilizarlos para hacer nuestro trading? Si nosotros identificamos esta línea de tendencia, ya identificamos que su movimiento es bajista, ¿sí? Y aquí la tendencia fue rota por un movimiento alcista. Si se fijan, aquí tenemos la especie que les comentaba de abanico, donde la misma tendencia bajista puede tomar movimientos más agresivos hacia abajo, en caso de que fuera alcista, movimientos más agresivos hacia arriba, donde el ángulo de inclinación, si se fijan, es más corto. Es una caída casi en vertical. Entonces, ¿cómo identificamos nuestro movimiento alcista? Aquí se rompe el movimiento de la tendencia. Aquí lo tenemos, donde hace la ruptura, ¿sí? Aquí se cruzan. Y aquí tenemos una doble confirmación de la tendencia, ¿sí? Vuelve a quebrar el punto de la bajada o de la tendencia bajista. Y aquí vemos cómo nuestra tendencia alcista tomó una mayor fuerza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tomarlo como un punto de entrada, una zona de confirmación, donde podríamos ir de este punto a esta resistencia, ¿sí? Aquí se fijan, el precio se vuelve a agotar, vuelve a descender y posteriormente vuelve a subir. Si se fijan, si hacemos esta resistencia, la extendemos, ¿qué es lo que le pasa? Este movimiento, miren cómo aquí está la resistencia, el precio baja, vuelve a tomar o a querer retomar su tendencia y rompe esta resistencia, ¿sí? Aquí el precio no se regresó, no hizo un pullback de su tendencia, por lo tanto, siguió, ¿sí? Entonces, esta resistencia, decimos que esta resistencia ya está vencida o ya no la tomamos como una resistencia válida. ¿Cuándo podemos hacer o cuándo podemos decir que un soporte o una resistencia tiene mayor valor? Cuando nosotros encontremos más puntos donde el precio llegue a regresarse, decimos que es más sólido nuestro punto de resistencia o en este caso de soporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí esta resistencia ya fue rota. ¿Por qué? Por este movimiento alcista, ¿sí? Si yo aquí dibujo otra tendencia alcista, ¿sí? Aquí se fijan, toca los puntos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Las tendencias las voy a dibujar de color verde. Y aquí vemos cómo se rompe esa resistencia, ¿sí?
Si fijan el precio, lo rompe, entonces por lo tanto esta resistencia ya no es válida. O al menos en este punto no lo tomamos como una resistencia fuerte. ¿Por qué? Porque ya fue quebrada o ya fue sobrepasada por el poder de la tendencia. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí llegamos a otro punto. Miren las fechas donde están los precios. Dice 22 de febrero del 2011. Aquí dice 27 de abril de 2011 y aquí 7 u 11 de junio, perdón, 11 de julio de 2011. Entonces, nosotros lo estamos viendo de una manera muy corta, ¿sí? Sin embargo, en un gráfico, al momento de darle un zoom in, recuerden que estamos en un time frame de un día, cada vela representa un día. Aquí, si se fijan, ya se ve el movimiento, ya se ve menor el movimiento de la tendencia. Sin embargo, al alejar la pantalla, aquí se ve definido su siguiente resistencia, ¿sí? Entonces, esta, digamos que ya no es válida, la podemos borrar, la podemos quitar, la podemos dejar aquí y dibujamos nuestra nueva resistencia, que sería en este caso esta de aquí arriba, ¿sí? Si se fijan, vamos a ver cómo está mapeado aquí. Miren cómo está el gráfico. Vamos a centrarnos en esta parte del gráfico y vean cómo esta resistencia la rompe la línea de la tendencia, ¿sí? La rompe y sigue, sigue, sigue. ¿Hasta cuándo? Hasta que toca este punto de arriba, ¿sí? Al tocar este nivel, el precio se regresa, ¿sí? Se vuelve a regresar, pasa pasa aproximadamente 2 meses, el precio vuelve a subir. ¿Y qué pasa? En estos niveles se vuelve a regresar, ¿sí? Aquí tenemos una confirmación, se vuelve a regresar. Vamos a extenderla. Recuerden que esta es una línea de soporte, ¿sí? La línea de soporte, estoy batallando un poco aquí con mi mouse, por eso de repente se ve que no puedo moverlo bien. Y les decía, en este punto del soporte, perdón, voy a voltear aquí al otro monitor y perdí el control. Aquí, si se fijan, les estaba explicando esta resistencia. Fíjense cómo vuelve a tocar un nivel, se regresa. Otro nivel, se regresa. El precio se da una vuelta, vuelve a tocar este nivel y fíjense, si bien el precio está un poco separado de la resistencia, no lo llega a romper con fuerza, ¿sí? Por eso, al momento de hacer las entradas o las salidas, perdón, al momento de hacer los puntos de entrada de nuestras operaciones, es necesario que tomemos en cuenta que el rompimiento de la resistencia haya sido con fuerza, ¿sí? Si se fijan, aquí está la tendencia alcista, sin embargo no lo rompe con fuerza, ¿sí? Está muy en corto la distancia que hay entre la resistencia y los siguientes niveles, ¿sí? ¿Sí me escuchan todo por ahí? ¿Todo bien? ¿Una duda hasta ahorita? Ok, bueno, cualquier pregunta por ahí, igual díganmela por el chat y la vemos. Ok, hasta ahorita todo bien. Entonces, esta resistencia que teníamos aquí, fíjense cómo fueron 3 puntos, 1, 2, la tercera entrada y el precio no lo rebasa, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Si se fijan aquí vuelve a hacer otra vez a intentar pasarlo, pero ahora sí, si bien no lo rompe con fuerza, se fijan, se vuelve a regresar. Hasta este momento, el precio lo rompe con fuerza. Se va para arriba, se va para arriba, se vuelve a hacer su retroceso y aquí ya es cuando el punto empieza a romper esta resistencia, ¿sí? Entonces esta resistencia deja de tener ya validez, la podemos incluso tomar como un soporte
Digo, muchos traders hacen esto, esa resistencia la vuelven a tocar, la toman ahora como lo convierten en un soporte, para que en caso de que haya un retroceso del precio, se apoyen en estos puntos para ver si lo rompen para confirmar una tendencia, en este caso sería bajista. ¿Sí? Bueno, entonces si se fijan esta resistencia, pues otra vez deja de ser nuestra resistencia y continúa. Si se fijan, el mercado sigue subiendo. Sigue subiendo, sigue subiendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aquí tenemos nuestra línea de tendencia. ¿Sí? Fíjense cómo aquí viene. Digo, estamos en el Standard & Poor's, entonces tiene bastantes movimientos alcistas, si no es que lleva alcistas desde hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Las líneas de tendencia, si bien el precio tiene que estar, o la línea tiene que estar muy afín aquí a los puntos de abajo, sin embargo no tiene que ser exacto, ¿sí? O sea, no necesariamente tiene que ser, para definir la tendencia, vaya, no tiene que tocar todos los puntos. Es una confirmación, ¿sí? Pero si se fijan aquí cómo va tocando, vamos a tomar 1, 2, casi toca 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Son bastantes puntos donde fíjense cómo viene el precio y rebota. Se acerca a la tendencia, a la línea donde marca nuestra tendencia y vuelve para arriba. Toca la línea de tendencia y vuelve para arriba. Toca la línea de tendencia y sigue para arriba. Toca la línea de tendencia y sigue para arriba, ¿ok? Entonces, cuando llega a este nivel, fíjense aquí cómo se rompe la tendencia. Aquí toma un retroceso para atrás y a esto lo podemos tomar como nuestro soporte. ¿Sí? ¿Por qué nuestro soporte? Porque tenemos una tendencia alcista. Nuestro precio se nos regresó y, sin embargo, aquí tuvo otra vez donde retomó su tendencia. ¿Ok? Entonces, este punto ya nos queda como un soporte. Y de igual manera, los puntos de aquí arriba ya entrarían como nuestras resistencias. Fíjense cómo el precio, en este caso, empieza a meterse en un rango. Ya no hay tendencias aquí, ¿sí? Y es donde se definen nuestros soportes y resistencias más fuertes. ¿Por qué? Porque es donde tenemos consolidación del precio. A veces cuando tenemos una tendencia muy pronunciada, es más complejo marcar un precio, perdón, un precio, ¿sí? Para el soporte de la resistencia. ¿Por qué? Porque no son señales tan, vamos a decir, tan verídicas o tan fiables para poder validar que sea un soporte o una resistencia. Miren, aquí estamos en el time frame de un día. Sin embargo, estas mismas líneas las vamos a ver en un time frame de 1 hora. ¿Sí? Incluso, vean, ni siquiera se alcanzan a ver. Déjenme ver dónde quedaron. Bueno, creo que me bajé mucho tiempo porque creo que estábamos en el 2011 y lo bajé hasta el 2018. Déjenme, me cambio a 4 horas para regresarme más rápido. Aquí está en 4 horas, pero está en el 2016. ¿Ok? Aquí les vamos a dar un zoom in. Vamos a hacer que se vean más marcadas nuestras líneas. Nuestras velas. Fíjense aquí cómo los soportes o las resistencias son menos visibles, ¿sí? Y eso no quiere decir que no las podamos tomar en cuenta. Sin embargo, entre más nos acerquemos o nuestro time frame sea menor, vamos a dejar de ver nuestras líneas de soportes y resistencias. ¿Por qué? Porque cubren rangos o periodos de tiempo muchísimo más largos. Sin embargo, cuando ustedes están operando, imagínense en este caso, que están operando en el time frame de 4 horas, quieren validar o poner un soporte o una resistencia que sea un poco más verídico, más fiable, algo que les dé más confianza, lo más recomendable es basarlo en un soporte o en una resistencia de un time frame mayor, ¿sí?
Si se fijan, aquí podemos ver la línea que habíamos dibujado. No recuerdo si este era un soporte o una resistencia. Igual ahorita las identificamos cambiándoles el color a cada una, ¿sí? Y vean cómo en este gráfico parece que el precio pasa por en medio de ellas, ¿sí? O sea, aquí incluso no parece ni un soporte ni ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque estamos en un time frame más corto, las velas son más, no son más grandes, pero son más pronunciadas, ¿sí? Debido a que el periodo de tiempo es menor, son más pronunciadas. Por ejemplo, si le damos a un día, fíjense cómo esta línea ya pasa por acá arriba. Incluso ya se ve algo chueca, ¿sí? Vean. Y aquí está. Aquí está la confirmación. Aquí intenta pasar el precio, se regresa. Intenta pasar el precio, se regresa. Intenta pasar el precio, sube, sin embargo se vuelve a regresar, se queda en esta línea, en esta resistencia. Después vuelve a intentarlo y ahora sí. Aquí hay una confirmación de que el precio se volvió a ir, ¿sí? Siguió con su tendencia alcista. ¿Ok? Miren, aquí incluso es muchísimo más marcada. Soporte lo voy a poner de color amarillo. Las resistencias, color naranja mejor. ¿Sí? Vean aquí. Si tomamos estos niveles, soporte y resistencia, vean cómo podemos hacer operaciones. Aquí una confirmación de tendencia, digo, si bien está en rango, si nos vamos a un time frame, ahora sí voy a tomar la fecha, estamos en el 2015, okay. Vamos a un time frame menor, voy a poner uno de 2 horas. ¿Sí? Si me voy a un time frame menor, vean cómo aquí no voy a ver que ese movimiento está en rango. Ese movimiento incluso voy a ver que está con alguna tendencia, ¿sí? Miren, aquí incluso es donde habíamos dibujado nuestra línea de tendencia alcista. Miren cómo se ve, ¿sí? Aquí incluso ya no se ve, ya no es tan pronunciado que el precio se esté moviendo en un rango, ¿sí? Se fijan, aquí se ve una tendencia alcista, ¿sí? Vamos a dibujar desde aquí. ¿Y aquí qué pasa? Caso contrario, tendencia bajista. Perdón, esto va por aquí. ¿Sí? Tendencia bajista. ¿Sí? Tendencia bajista. Llega al soporte y fíjense cómo el precio se regresa. Vamos a poner la línea. Siempre que ustedes dibujan una línea de tendencia, dibújenla más lejos de nuestra última vela, ¿sí? En este caso, imaginemos que el precio se quedó aquí. Ahorita igual me voy al gráfico en vivo o a la última vela para ver cómo dibujamos el soporte, la resistencia y las líneas de tendencia. Siempre dibújenla más allá del precio, aunque las velas no hayan aparecido. ¿Para qué? Para el momento de que el precio de las nuevas velas aparezcan, nos confirmen si ya hicieron el punto de ruptura de nuestra tendencia bajista o de nuestra tendencia alcista, ¿sí? Si se fijan, aquí tenemos nuestra tendencia bajista. Va bajando el precio, va bajando, llega a este soporte, ¿sí? Este soporte incluso lo colocamos de más atrás, como bien vimos en un time frame de un día, donde les digo, en esos time frame es más viable ver el soporte o la resistencia en un time frame mayor del que estás operando. ¿Por qué? Porque los puntos de confirmación o los puntos de rebote, las zonas de resistencia o de soportes son más válidas. ¿Por qué? Porque el precio en esos tipos de time frame, el precio tiene o se contiene de una manera mucho mayor, ¿sí? Entonces, al momento de perder fuerza en un time frame mucho más grande, nuestra confirmación en uno de estos movimientos donde estamos operando tienen mayor confiabilidad, ¿sí? Entonces, si se fijan, miren,
Aquí tenemos la tendencia bajista. Este lo dibujamos en el time frame de un día. Esta resistencia la dibujamos en el time frame de un día, ¿sí? Pero vean cómo en este tipo de time frame de 2 horas podemos incluso también dibujar nuestros soportes y resistencias. Pero vean cómo todo esto cambia. Miren, vamos a dibujar. Miren, todas estas líneas de aquí abajo la podríamos tomar como un soporte. Aquí tenemos nuestra tendencia alcista. Aquí el precio se agota. Y miren aquí cómo tenemos un soporte, ¿sí? Y si se fijan, este soporte lo tenemos contenido dentro de una resistencia y un soporte de un time frame mayor, ¿sí? Aquí les recomendaría, para que ustedes operaran, que los identificaran con otros colores, ¿sí? Por ejemplo, los soportes y resistencias diarios, imagínense que utilizan el color azul. Para los de intradía o en un time frame más pequeño, utilizan cualquier otro color, ¿sí? Entonces, igual esto para identificar lo que es intradía, vamos a ponerle un color morado, ¿sí? Un time frame más pequeño. Y de igual manera, las resistencias. Vean aquí cómo podríamos tomar estos puntos ¿sí? Y esta será nuestra resistencia. ¿Ok? Si ven aquí cómo viene el precio, casi todo se acerca, regresa, se acerca y regresa. Hasta este punto se rompe este soporte, ¿sí? Incluso queda uno. ¿Sí? Aquí, ¿qué se esperaría? Si se fijan, aquí lo rompió, ¿sí? Entonces podríamos dejar de hacer válido este soporte y decir que el precio continúa hasta acá y este siendo nuestro nuevo soporte en el gráfico de 2 horas, ¿ok? Ahora, si se fijan, vamos a extenderlo. Miren cómo este mismo soporte vuelve a funcionar aquí. El precio se acerca a estos niveles y rebota, ¿sí? Sin embargo, en nuestras operaciones podríamos contemplar este soporte. ¿Para qué? Para hacer ya sea nuestro take profit o nuestro stop loss, ¿sí? Recuerden, muy importante, si ya están en verdes, arrastrar o hacer un trailing al take profit. ¿Para qué? Si el precio tiene algún regreso, ustedes tengan de alguna manera beneficios, ¿sí? Porque si esperan tener beneficios hasta este nivel, podríamos perder. En caso contrario, nuestro stop loss lo podríamos arrastrar hasta este nivel en caso de que estuviéramos en una posición de compra. Si estuviéramos en una posición de venta, pues aquí podríamos poner nuestro take profit. O si lo tenemos de esta manera, asegurarnos de tenerlo por estos niveles para que en algún punto donde el precio se regresa, como aquí es el caso, ustedes de alguna manera puedan seguir profiteando la cuenta, ¿sí? ¿Ok? Vamos a regresarnos otra vez al time frame de un día. Entonces, como resumen, un soporte es el nivel donde el precio se agota en su tendencia bajista, ¿sí? Se confirma por 2 o más puntos, que es una línea de soporte, ya que con esto se confirma que el precio no ha podido vencer este nivel. Y en caso contrario, de resistencia, cuando tenemos un movimiento alcista, son los techos que va tocando en este caso el precio, ¿sí? El precio lo toca, ¿sí? Sin embargo, no lo puede pasar. ¿Qué es lo que pasa? Se genera una resistencia. Cuando ya se genera, o cuando ya se rompe el precio, lo que podemos hacer es darle un seguimiento, que es lo que normalmente se hace, ¿sí? Se vence esta resistencia y dibujamos la nueva, ¿sí? Y esta anterior la podemos tomar como nuestro punto de soporte, ¿ok?
y así le vamos dibujando. En este caso tenemos una tendencia alcista. Sigue rompiendo, rompiendo, rompiendo. Si se fijan, aquí tenemos entre estas dos velas. Aquí le doy un zoom. Miren aquí cómo tenemos este par de velas. Digo, aquí se ve muy corto el periodo, pero fíjense cuántos días son. Del 12 de diciembre del 2016 hasta el 2 de enero. Entonces, si se fijan aquí, vean cómo tenemos. Podríamos dibujar aquí una resistencia, ¿sí? Y que de igual manera el precio se vuelve a romper, vuelve a subir, ¿sí? Aquí por cuestiones de tiempo no le estoy poniendo si es un soporte o una resistencia. Normalmente utilizo colores para identificarlas, ¿sí? Como les digo, las que son en un time frame de un día utilizo un color, las que son intradía, en gráficos menores a un día, ya utilizo otro color y con esto las empiezo a identificar, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos concluir de nuestros soportes y resistencias? Los soportes y resistencias es lo más esencial que hay dentro del análisis técnico, ¿sí? Lo más esencial me refiero a que todos los traders utilizan al menos un punto de referencia para ver si hay un cambio de precio, hasta dónde puede bajar y si lo rompe, hasta dónde puede continuar su tendencia. Ya sea utilizando pivot points, ya sea utilizando soportes y resistencias, ya sea utilizando un Donchian Channel, ¿sí? Se dibujan los soportes y resistencias. De una u otra manera, aquí lo hicimos de una manera manual, hay indicadores que nos pueden dibujar estos soportes y resistencias. Como les comentaba, lo más utilizado, lo que yo más he visto que funciona, pueden ser los pivot points, ¿sí? Y prácticamente lo que haría un indicador de este tipo es dibujárnoslo en automático, ¿sí? Sin embargo, hay que conocer cómo funciona esto, en base a qué se generan, qué es cada uno, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué me dicen del precio. Quedamos pendientes de que íbamos a dibujar soporte y resistencia al momento, ¿sí? Del último valor del precio. Ok, aquí estamos. Si se fijan, aquí está el gráfico. Lo puse en 30 minutos, un time frame mucho más corto. Aquí vamos a dibujarlo rápidamente. Vean aquí cómo tenemos una base, aquí tenemos otra. Entonces esto, aquí el precio se regresa. Este puede ser nuestro nivel de soporte. Y la parte superior, este puede ser una resistencia, o en este caso podría venir de acá. Acá no me gustaría tomarlo porque viene de un movimiento bajista. Si fijan, aquí viene bajando, toca, viene bajando, y aquí el precio ya se consolida, ¿sí? Aquí cuando llega una consolidación, aquí vamos a poner esta resistencia, perdón. ¿Ok? Y ahora sí, si se fijan, aquí tenemos nuestra tendencia alcista. Está bastante pronunciada, viene muy fuerte. Incluso casi es un movimiento vertical. ¿Sí? Entonces, así está el movimiento ahorita. Esto viene siendo nuestro soporte. Y nuestra resistencia. ¿Ok? Base a esto, ya sea que el precio se vuelva a regresar o si rompe con fuerza, es que va a tomar una tendencia. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, igual esta es la sesión del video, la que vamos a dejar grabada. Ya para sus preguntas y respuestas, si gustan hacerlo aquí mediante el canal o si no, mandándome un correo. Ahí toda la información se las voy a poner próximamente aquí en la descripción. Gracias. ¿Qué onda? ¿Sí me escuchan? Ya por ahí dejé de grabar, güey. Sí, güey. A ver, deja nada más confirmo. En meeting, no. Si se corta esta madre, vuélvanse a meter.
o espérenme aquí, porque tengo 40 minutos nada más gratis. Ok, va. Es que todavía no se corta. No los escucho. Ah, espérenme, le bajé el volumen con razón, no los escuchaba. Qué pendejo. Ya paré de grabar, güey. Miren, aquí se ve muy fácil, güey. Lo de soportes y resistencias. Esta madre es básica. Esta madre es básica cuando quieran leer el pinche mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede tomar nuestro punto de entrada y de salida. ¿Sí? Aquí, güey. Vean pues que son 30 minutos, pero miren, ya cuando le voy haciendo un zoom in, fíjense, güey, ya el pinche precio ya se empieza a ver más cabrón. No estás compartiendo, Jorge. No se ve. No, güey.